Entonces empecemos con el video del día de hoy. Tenemos un video muy especial porque estamos hablando del libro de Números y hoy vamos a ver el capítulo 19, mis amados hermanos seguidores. Vamos a hablar de algo que está muy especial porque siempre hablar de la purificación, de cuando nos contamina algo en este tiempo, no es común, pero para los hebreos, para los israelitas era algo muy del día al día. Entonces Dios buscaba la manera de que ellos pudieran entonces ir cumpliendo con todos estos actos ceremoniales, cosa que para nuestro tiempo también debe de ser. El libro de Números es un libro que nos va a enseñar grandes aplicaciones. Quizá no es el libro más común. Wow, quiero leer Números. Regularmente la gente se va a los Salmos, se va a Proverbios, se va a Apocalipsis, que son los más comunes, pero estos libros nos tienen una riqueza especial. Bueno, entonces vamos a comentar este capítulo y espero que me sigas ahí con tu Biblia y empecemos así. Habló entonces Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, es decir, una vaca roja. Es el único de los sacrificios donde se pide con el color, ¿no? ¿Qué representa que esta vaca fuera roja? Bueno, pues algo tan sencillo como la sangre de Cristo. Debía de ser perfecta porque lo representaba a él, que no hubiera falta en ella sobre la cual no se haya puesto yugo, es decir, no se le haya dado ningún trabajo. Estaba dedicada única y exclusivamente y especialmente separada. ¿Para qué? Para representar esta purificación. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Este sacrificio entonces lo debía de hacer este ayudante de Aarón, este muchacho, hijo de Aarón, de la descendencia de Leví, y era el que iba a llevar a cabo este trabajo. Vemos algo, hermanos, aquí en esta parte de la Biblia muy especial, porque, miren, porque era un holocausto total, un sacrificio total. Hacían quemar la vaca. Ellos eran testigos, quemaban su cuero, su carne, su sangre, su estiércol, todo. O sea, era un sacrificio totalmente completo y lo hacían públicamente, así como fue el de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 1400 años después. Todo fue quemado, fue molido por nuestros pecados, fue lastimado hasta que murió, pero después resucitó, ¿no? Entonces esta vaca que representaba la purificación, entonces también era quemada, ¿no? Entonces la tomaba el sumo sacerdote y agarraba también madera de cedro. Esta madera en el sacrificio pues representa la cruz donde fue crucificado nuestro Señor, el hisopo, que significa la pureza o la limpieza, que eran ramitos que usaban para limpiar o para hacer algunas cosas, y la escarlata, que era la que representaba también la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, estaba en todo el sacrificio de la purificación. Entonces, algo que debemos de resaltar nosotros es que para que haya una purificación en nuestra vida como cristianos, como hermanos, como siervos, deben de estar estos elementos. O sea, debe de estar Cristo. No podemos nosotros vivir una vida elevada si no está el Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra devoción, en nuestro ejemplo, para que haya una purificación. Porque aunque ha habido hombres que han dejado algunas enseñanzas, obviamente humanas, ninguna se comparará a Cristo, el cual también era Dios. La pureza, la limpieza debe de estar también siempre en nosotros, el buen testimonio, que es lo que Él nos vino a enseñar. Entonces no puede haber pureza si no hay un interior también sano, limpio. Y la sangre, que es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz y nosotros tomarlo para expiación de nuestra vida, es algo que debe de estar. Una religión, un movimiento cristiano o un movimiento de adoración, si Cristo no está, entonces no tiene
ningún caso. ¿Qué hacía el sacerdote? Entonces lavaba, después de que hacía este sacrificio, lavaba sus vestidos y después entraba en el campamento y era inmundo hasta la noche. Por eso este no lo hacía el sumo sacerdote, ya que él siempre tenía que estar listo para ministrarlo, hacía su hijo Eleazar, el cual también quemaba toda la ropa, lo que él había usado. Después también, miren, las cenizas de la vaca tenían una función, dice el versículo 9, y un hombre limpio recogía las cenizas de la vaca y las ponía fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. O sea, esas cenizas eran mezcladas con agua y servían para la purificación del pueblo. Por eso en el sacrificio que hacían, el pueblo debía de ser testigo de todo lo que se hacía. Y si alguien tocaba un cadáver, como ya se había dicho antes, también ellos debían de purificarse para poder reintegrarse a la vida ceremonial del pueblo de Israel. Entonces, algo que quiero abundar a lo mejor hablando del tema es que la limpieza debe de estar siempre en nuestra vida, la pureza. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies y Pedro no quería. No, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que tú a mí? Y él le dijo, no, es que si no te lavo, entonces no vas a estar conmigo. Entonces, como Jesús ahora en nuestro tiempo, Él es el que nos purifica, el que nos lava. Y eso entonces debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, el vivir guardándonos para Dios. A veces suena repetitivo, hermanos, el hablar de guardarnos, de cuidarnos, de ser santos, de vivir separados. Pero esa es la tónica de la Biblia y es la tónica del cristiano. Dice aquí el verso 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Por qué? Bueno, porque la muerte siempre ha sido sinónimo de pecado, de corrupción. Siempre. El hombre no fue hecho para desde un principio morir. Dios puso eternidad en él, en Adán, pero la desobediencia nos llevó a la paga del pecado, que es la muerte. Entonces tenían que llevar un proceso de purificación y dice aquí algo que me llama la atención, un punto a resaltar en el verso 12, dice, al tercer día se purificará con aquella agua, es decir, representa la resurrección, el volver a la vida. Cuando uno reconoce y dice, no, Señor, hice mal, necesito que tú estés conmigo, que tú me ayudes en mi ministerio, en mi llamamiento, dame una oportunidad. Eso lo vemos nosotros como la resurrección, o sea, el revivir, el nuevamente tener una oportunidad de hacer algo para Dios, que Dios nos dé ese banderazo. Y el séptimo día, dice, será limpio, es decir, volvía a la vida en plenitud, era un borrón y cuenta nueva. Entonces, todas estas cosas, todos esos elementos lo debían de hacer los hebreos para cumplir con las ceremonias que Dios les decía, para que ellos siempre tuvieran en su mente que había una repulsión hacia la muerte, que no era el plan de Dios y ellos no debían acostumbrarse a ella, ¿no? Otra cosa es que el que decía, yo no me quiero purificar, a mí no me interesa hacer esos rituales ni nada, entonces esa persona era cortada del pueblo, porque no se trataba de hacer las cosas como ellos querían, ellos tenían lineamientos, reglas, doctrina, todos esos requisitos ellos debían de cumplir y ahora en nuestro tiempo es igual. Nosotros tenemos lineamientos según la palabra de Dios. No pastoreamos por pastorear, no se hace una liturgia por hacerla, todo tiene que ver y es como Dios manda. Entonces cuando alguien dice, yo quiero hacer las cosas como sea, esa persona no se da cuenta que queda fuera del propósito y del plan de Dios, aunque haga cosas que tengan en nombre de Jesús, aunque tenga cosas con los eslogan de textos bíblicos, eso no importa. Cuando uno no se purifica, cuando uno no se santifica, entonces eso viene a ser lo de menos. Vean, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo lo que está en ella será inmundo 7 días. O sea, había un tipo de cuarentena para prever cualquier enfermedad. Entonces, todo lo que causaba un daño, todo lo que causaba un malestar, el Señor les enseñaba a ellos cómo tuvieran esa forma de cuidado,
de lo importante de tratar de estar lo más limpio posible en todos los sentidos. Inclusive dice el 15, hay una palabra que me gusta a mí que es la exageración, y a veces hay cosas en la Biblia que parecieran una exageración pero que son importantes, y dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. O sea, si tenían algún frasco, si tenían alguna vasija, lo que sea, y tenía un contenido, pero estaba abierto, cuando hubiera un muerto, cuando hubiera una situación de esas, ya no se la podían comer por los microorganismos que hayan podido entrar ahí y perjudicar el contenido. Entonces, nosotros podemos ver aquí también una aplicación. Nosotros somos como una vasija, bueno, no es una vasijota, pero esa vasija, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos están abiertos. Y debemos de cuidar qué entra para que no se contamine nuestro corazón, nuestra alma. Por eso no te juntes con los chismosos, no escuches críticas, no te juntes a hablar de cosas que no aprovechan, esos chistes tontos que no son para hermanos y que a veces los celebramos. Todo eso entra y contamina. Lo que vemos en la tele, en la internet, en la computadora, a veces es pornografía. Son cosas que van a contaminarnos y nosotros necesitamos purificarnos desde el momento en que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Una vida purificada es un ministerio con poder, con unción, con respaldo de Dios. Entonces eso te va a ayudar mucho en tu trabajo. Dice, y el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ellas agua corriente en un recipiente. Bueno, el agua representa el Espíritu Santo y su obra, que tiene que estar en todo. El Espíritu de Dios no puede faltar en nada de lo que hagamos. Entonces, ¿por qué tenían que tomar esta agua? ¿Por qué tenían que realizar esta fórmula? Ojo, porque nadie puede ser limpio por sí solo. Es más, yo ya voy a ser bueno, yo ya no voy a pensar mal, yo ya no voy a actuar de una manera incorrecta. No puedes tú solo, necesitas a Cristo, necesitas su palabra, necesitas su iglesia para que entonces el poder de estas aguas, es decir, el poder del Espíritu Santo, puedan hacer una obra en ti. Cristo entonces debe de estar en la purificación de nuestra carne. No hay otra manera que podamos pastorear el cuerpo. Entonces, cierro con esta enseñanza. Le damos la gloria a Dios porque Él pone los medios para que nosotros podamos estar en comunión con Él por medio de su Espíritu Santo y su obra redentora. Analiza tu vida, analiza tu devoción, analiza tu religión, analiza tu fe. ¿Para qué? Para que lo hagas de una manera en la que Dios se agrade y te respalde. No hagas las cosas por hacerlas. Si no te has purificado, no las hagas. Es preferible que no estés predicando, que no estés cantando, que no estés sirviendo, hasta que tú vayas a una purificación, para que lo tuyo deje de ser activismo y se convierta en un ministerio que redunde en la edificación del cuerpo de Cristo. Serie de Números está con todo. Bendiciones y ánimo.